Hoy hablaremos de 5 formas de obtener un down payment para la compra de tu casa, sea para residencia principal o para inversiones. Pero antes de compartirte esas 5 formas, vamos a hablar primero de los tipos de down payments que tienes que tener en mente. Entonces, hay muchas hipotecas en el mercado, ¿verdad? Y cada hipoteca, dependiendo del tipo de programa en el que estás aplicando, van a pedir cierto tipo de down payment. Entonces, lo más importante es que tengas estos 2 puntos en mente. Están las hipotecas que piden menos del 20% de inicial, es decir, menos del 20% del down payment, o las hipotecas que piden del 20% en adelante. Entonces, la gran diferencia entre estas dos es que si tú estás poniendo menos del 20% de down payment, vas a tener un gasto adicional, y ese es el Private Mortgage Insurance, y en inglés se le refiere como el PMI. El Private Mortgage Insurance es prácticamente un seguro que va a cubrir ese porcentaje de dinero que el banco te está prestando porque no llegaste al 20% de inicial. Vamos a decir, por ejemplo, que tú estás aplicando para una hipoteca en donde solamente te piden el 5% de down payment, ¿verdad? Entonces tú colocas el 5% de inicial y el restante 15% tienes que asegurarlo con un PMI. Eso es en adición al seguro de casa y en adición a los impuestos de propiedad y en adición a los intereses y el préstamo que tienes que pagar de vuelta. Entonces, en pocas palabras, cuando tú compras casa con un down payment del menos del 20%, es cierto que pones menos dinero de tu bolsillo al empezar. Es decir, puedes comprar una casa con menos dinero de inicial. Sin embargo, te va a resultar ser más costoso a la larga porque tienes que estar pagando por un seguro, en este caso el PMI, y eso es un dinero que jamás se te devuelve. Ese dinero que estás pagando para cubrir esa diferencia, ese dinero no va hacia la reducción de la deuda de tu casa. Del lado contrario, cuando compras con 20% o más, eso quiere decir que no tienes que preocuparte de comprar un PMI. Entonces, los únicos pagos por los cuales estarías preocupándote sería el pago de la deuda, más los intereses, más los impuestos de la propiedad y el seguro de la casa. Eso quiere decir que mensualmente pagas menos dinero acá de este lado que cuando pones menos de inicial. Entonces son 2 cositas a tener en cuenta. ¿Quieres poner menos de inicial y pagar más mensualmente o quieres poner más de inicial, sacrificar un poquito más del dinero desde el comienzo y simplemente pagar esa hipoteca de una manera un poquito más cómoda? Eso está completamente a tu discreción, ¿ok? Ahora que ya entendimos esto, ahora procedamos a las diferentes formas de obtener ese down payment. Y la primera es a través de los grants. Los grants son prácticamente ayuda gubernamental que cada estado le da a su familia y es dinero que es considerado un regalo. Es decir, que tú no tienes que devolver ese dinero y se utiliza hacia la compra de tu residencia. Para encontrar ese tipo de programas, tú tienes varias opciones. Una es hablar con tu agente inmobiliario y preguntarles si ellos conocen de algún tipo de grant en la zona que ustedes están comprando, o la otra simplemente hacer una búsqueda en Google. Entonces, supongamos que ustedes están en el área de Houston, ¿no? Ya que tenemos muchos seguidores en Houston, y lo que van a hacer es escribir la palabra Grants in Houston. Esa es la frase que van a escribir, Grants in Houston, Texas for Home Purchase. Y le dan Enter y eso le va a abrir un sinfín de oportunidades y programas disponibles. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan es que busquen las opciones donde no está la palabra sponsor. ¿Por qué? Porque donde ustedes vean sponsor, eso quiere decir que esas agencias pagaron para estar de primer lugar. Entonces, no queremos eso. Queremos los programas que de verdad son legítimos, ¿no? Entonces, una de ellas se encuentra en la ciudad de Houston, por ejemplo, el Home Buyer Assistant Housing and Community. Y también existen otras opciones de Texas State Affordable Housing Corporation y otros programas que ustedes ven acá. Entonces, vamos a ir hacia la primera opción y cuando le dan clic acá, ven que hay diferentes programas y para los que necesitan ayuda entendiendo, aquí está una opción que les ayuda a ustedes a traducir eso y vamos a buscar la opción en español. Y una vez que esto está en el español, aquí es cuando ustedes vienen a observar, a mirar, a ver en dónde pueden encontrar ese tipo de asistencia. Entonces, asistencia para compradores de vivienda. Ser propietario de una vivienda es un sueño para muchos habitantes, pero está fuera del alcance. La ciudad de Houston ofrece hasta $50,000 a los residentes que reúnen los requisitos de ingreso. Entonces, ahí van viendo. Si no están en Houston, bueno, están en otra ciudad, vamos a decir en Miami, que también tenemos mucha gente que nos sigue en Miami. Entonces, simplemente hagan la búsqueda utilizando la frase que les compartí recientemente, pero van a reemplazar la palabra Houston por Miami. Si están en Los Ángeles, entonces reemplazan eso por Los Ángeles y así sucesivamente hasta encontrar el programa que les ofrezca la ayuda que ustedes están buscando.
Hola y bienvenido a Novorise, tu canal de educación financiera. Aquí hablamos todo acerca de inversiones inmobiliarias, inversión en negocios, inversión en la bolsa de valores y en metales preciosos. Siguiente forma de recaudar dinero para tu down payment es invirtiendo en la bolsa de valores, pero invirtiendo de la manera inteligente, es decir, informándote y entendiéndote en lo que tú inviertes. A lo largo de los años he estado invirtiendo de poquito a poquito en la bolsa de valores. A veces pongo $1,000, a veces pongo 100 y poco a poco se crea ese efecto de la bola de nieve, es decir, que las acciones van adquiriendo valor. Es cierto que con el pasar de los años hay veces que tenemos ciertos bajones, pero si te educaste bien en el tema e invertiste en esas acciones tomando decisiones informadas, lo más probable es que esa inversión va a sobrepasar ese bajón temporal y va a seguir creciendo a lo largo de los años. Yo he liquidado mi portafolio de acciones varias veces para utilizar ese dinero como inicial para la compra de mis propiedades. Si quieres invertir en bienes raíces, tienes que correr derechito a nuestro evento en vivo de bienes raíces en la ciudad de Nueva York este mayo 30 hasta junio 1. Decidimos crear este evento en vivo para enseñarte todo lo que tiene que ver acerca de las inversiones inmobiliarias. No solamente el tipo de casa que comprar o el tipo de renovación que se tiene que hacer, sino también cómo prepararte para que te veas bien fuerte ante los ojos de prestamistas. Y por lo tanto, tenemos prestamistas que van a venir directamente a nuestro evento para informarte acerca de los diferentes productos de financiamiento hipotecarios disponibles en el mercado y cómo tú te puedes preparar para ellas, cómo puedes mejorar tu perfil para maximizar esas oportunidades de calificar para el dinero que necesitas y apalancarte en la compra de tu propiedad, sea para vivir o sea para inversión. Así que te estaré viendo pronto para estas fechas que ves en pantalla y ahí te estaré conociéndote. Chaito, bye. Tercera manera de recaudar dinero para tu down payment es comprando metales preciosos. En este caso, el oro. Y es más, les comparto una anécdota muy interesante. Hace unos años empezamos a comprar oro y en realidad no sabía cómo funcionaba la cosa, simplemente me eduqué en el tema y empecé a comprar monedas que son de investment grade. Entre esas monedas está la moneda de una onza americana, está la moneda canadiense, la Maple Leaf, y está la moneda de Austria, la filarmónica. Esas son las tres más populares en el mercado. Y compré una de esas simplemente pues haciendo caso a mis mentores que decían que tenía que comprarla porque sí. Y yo dije, bueno, nada pierdo con comprarlas ya que en cualquier momento se pueden vender. Bueno, ¿qué sucede? Que con el pasar de los años esas monedas fueron aumentando en valor. Originalmente, cada onza de esa moneda costó $1,900 y hoy en día cuesta aproximadamente unos $2,500. Entonces, ¿qué sucedió? Que se presentó una oportunidad de invertir en otra propiedad, una propiedad que en realidad no estaba en mis planes de comprar, pero que simplemente se dio, se presentó la oportunidad y todos los números sumaban y decidimos hacer la movida. Entonces, como no estaba planeado en nuestro presupuesto, tuvimos que buscar maneras de crear esa liquidez y una de ellas fue liquidando esas monedas de oro y fue relativamente fácil. Simplemente buscamos un gold dealer que se especializa en la compra de metales preciosos de investment grade, es decir, metales que son solamente para el propósito de inversión, y literalmente llevamos esas monedas a la tienda, ellos la evaluaron, confirmaron que son monedas legítimas y nos escribieron un cheque. Y con el cheque nos dan el recibo y simplemente se lo presentamos al banco demostrando que esos fondos vienen de forma legítima hacia nosotros y aceptaron ese dinero como inicial para la compra de nuestra propiedad. ¿Qué opinas de esta idea? Déjamelo saber en los comentarios. Siguiente manera de conseguir dinero para el down payment. Utiliza lo que tienes en tu plan de jubilación. Sé que muchos en la audiencia tienen trabajos regulares de W-2 y en su trabajo les dan planes de jubilación, sea a través de un 401k o sea a través de un plan de el IRA. Entonces, lo bonito de esos planes es que tú puedes acceder a ese dinero. Claro, con el 401k hay que hacerlo de manera cuidadosa porque generalmente los planes de 401k te permiten acceder a ese dinero de dos formas. Una pidiendo un préstamo y la otra es simplemente liquidándola. A mí no me gusta liquidar ese 401k porque cuando lo haces tienes que pagar penalidades y también tienes que pagar muchos impuestos. Entonces mi manera de utilizar ese dinero es pidiendo préstamos y a través de ese préstamo utilizo ese dinero para la compra de la propiedad.
Ahora, si no tienes un 401k y lo que tienes es un IRA, los planes del IRA te permiten acceder a ese dinero para la compra de tu propiedad y luego te dan 60 días para devolver ese dinero. Entonces, este uso tienes que hacerlo de manera muy cuidadosa. Nosotros normalmente implementamos esa movida si anticipamos que nos van a pagar por un proyecto grande que estamos haciendo y que simplemente no nos han pagado todavía. Entonces, utilizamos esa capital disponible para hacer la movida y comprar nuestra propiedad y luego cuando nos entre el dinero de ese proyecto, devolvemos ese dinero inmediatamente al plan del IRA antes de cumplir los 60 días. Ahora, siguiente tip es utilizar las tarjetas de crédito. Y esto es un arma de doble filo porque tienen que ser muy disciplinados. Entonces, la manera como funciona es que el banco no le gusta ver que sus clientes tengan muchas deudas de crédito. Entonces, antes de hacer esta movida, tú tienes que asegurarte que tienes una línea de crédito extensa, de manera que cuando uses la línea de crédito, este uso quede por debajo del 30%. Entonces, normalmente a mí me gusta trabajar mucho con los bancos para que me aumenten las líneas de crédito a través de un soft pull. ¿Qué es un soft pull? Es cuando revisan tu crédito, pero que no te afectan de manera negativa. Entonces, una vez que yo tenga esas líneas de créditos bien aumentadas, yo utilizo esas tarjetas de crédito y aprovecho las ofertas del 0% y aprovecho esas tarjetas al 0% para comprar metales preciosos. De esa manera voy acumulando metales que van subiendo de valor con el tiempo y poco a poco voy pagando la deuda de esa tarjeta de crédito hasta bajarlo al 30%. Entonces tienes la opción de utilizar solamente el 30% de eso o utilizar todas esas tarjetas de crédito para comprar oro e irlas pagando poco a poco para bajar la deuda a un mínimo del 30%. Y lo más bonito de todo esto es que como estás utilizando la promoción del 0%, esa deuda la estás repagando relativamente más rápida que cuando la estás comprando con intereses. Y ahí está, 5 diferentes maneras de acumular el dinero para el down payment de tu casa. Puedes implementar cada una de estas estrategias individualmente o puedes implementarlas todas juntas para acumular un down payment más grande. Muchísimo éxito y te estoy viendo en el siguiente video. Chaito, bye.